Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará, Farés a Esrom, Esrom a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Dentro de 7 días, si Dios nos lo permite, celebraremos la Santa Navidad. Y no por casualidad nos encontramos hoy con un pasaje que para muchos resultará tal vez un poco monótono, la genealogía de Jesús. Esta interminable lista de nombres extraños y difíciles a muchos les podría parecer inútil. Cuesta encontrarle el sentido a este recuento histórico si no tenemos bien puestos los anteojos de la fe. ¿Por qué nos propone este pasaje la liturgia para este día? ¿Por qué la recogió Mateo en su Evangelio? ¿Tiene algún sentido ese listado de nombres masculinos salpicado por 4 mujeres de dudosa fama, por pecadoras o extranjeras? Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. ¿Podemos aprender algo de este pasaje en este Adviento? Pues claro que sí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ni siquiera un punto ni una coma de sus páginas son infecundos. Basta con entender el objetivo que San Mateo persigue. Con este pasaje inicial, San Mateo en su Evangelio pretende demostrarnos el origen humano de Jesucristo y luego, a través de todo el Evangelio, probará que, con las profecías y milagros realizados por Jesús, su naturaleza divina. San Mateo se esfuerza por mantener viva en la fe de todos los cristianos de todos los tiempos, que el que va a nacer viene de Dios y también es humano, inequívocamente humano. Y el saber que Jesús es tan humano, lo creamos o no, influye en nuestra fe en forma decisiva y radical. Veamos por qué. Al reconocer que Jesús es humano y divino a la vez, estamos reconociendo 3 aspectos. Número 1. Jesús no es un mito. Jesús es real.
no es un personaje ficticio. Jesús es un hombre de carne y hueso, con un ADN tejido en el vientre de su madre, del mismo modo que fue tejido mi ADN y el ADN de cada uno de ustedes que me escuchan. Jesús no fue un mito, ni un bello sueño, ni una invención. Su nombre, Yeshua ben Yosef, Jesús el hijo de José, o Yeshua Nazarayá, Jesús de Nazaret, indican un parentesco, un origen. Jesús nació en el seno de una familia, y sus padres le vieron crecer y madurar. Tuvo nombre y apellidos, lo vieron y conocieron sus contemporáneos, sus vecinos y amigos. Jesús tuvo una patria, un pueblo, un barrio, un papá adoptivo que era carpintero, una madre cuyo nombre es María, y tuvo hermanos y hermanas, que como ya todos sabemos y entendemos, era el término arameo que se empleaba para identificar a los demás parientes más cercanos, primos, primas, tíos, tías. Comprobamos entonces con gran alegría que Jesús es real, no es una leyenda, no es un personaje de la mitología. Con frecuencia muchos niegan la existencia real de Jesús. Pues yo hoy les digo, respaldado en la veracidad de la palabra de Dios, que Jesús es real. Nunca lo duden. Jesús tuvo una patria y una familia. Caminó por esta tierra y respiró del mismo modo que hoy respiramos nosotros. Contempló la belleza de los lirios y admiró el vuelo de los pájaros del cielo. Se divirtió jugando como un niño y tuvo amigos. Le gustaban las fiestas familiares, pues lo hallamos con su madre y sus amigos en las bodas de Caná. Le gustaban los banquetes, tanto que hasta lo tacharon de comilón y borracho. Jesús es tan humano y tan real, que come del pan que él mismo bendice y prepara pescado asado para sus discípulos. Tan real que llora ante la tumba de Lázaro. Tan humano que se indigna y muy enojado expulsa a los cambistas del templo. Tan humano que estalla contra la hipocresía de los fariseos y les dice las verdades en la cara. Tan real es Jesús que, en aquella noche en el huerto de los olivos, sintió mucho miedo y esperó, como espera cualquiera de nosotros, que la copa del dolor pase de largo. Tan real es Jesús que sangró cuando lo azotaron y lo coronaron de espinas. Tan humano que murió realmente en una cruz. Jesús no vino al mundo como un fantasma o un espíritu, ni es un mito inventado por los hombres. Jesús es real. Número 2. Jesús se hizo uno de tantos. Repasando esta larga lista genealógica, los estudiosos reconocen que entre los predecesores de Jesús encontramos honorables personajes de noble cuna, pero además figuran otros nombres de hombres de cuestionable fama y también de mujeres que además eran paganas y de la más dudosa reputación. Las tatarabuelas u bisabuelas de Jesús no fueron precisamente unos santos. Rahab era una prostituta de Jericó. El abuelo, Jacob, era un pillo descarado y sinvergüenza. David tenía una personalidad tan irregular y cambiante que hoy diríamos que era bipolar. Un día escribía salmos y caía en éxtasis ante la presencia de Dios, y al día siguiente seducía a la esposa de su capitán para luego caer en depresión. Ruth era pagana. Sin embargo, díganme,
¿Borró Jesús sus nombres de su árbol genealógico? Absolutamente no. ¿Y por qué no? Si Él es santo, si Él es perfecto Dios, ¿por qué habría de mezclar su nombre con el de estas gentes? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque Él quiso ser uno de tantos. ¿Empaña eso la limpieza del linaje de Jesús? En absoluto. Al contrario, Él la dignifica y engrandece. Claro está que Mateo tenía una sola idea en la cabeza al hacer tal selección de nombres. San Mateo quería que comprendiéramos que Jesús viene a salvar a la humanidad por pura gracia. Dios Padre quiso a su Hijo Jesús, inserto como uno de tantos, en el claroscuro de la historia del pueblo, que como todo pueblo, no siempre fue ejemplar. Jesús fue como uno de tantos, menos en el pecado, y vino a decirnos que Dios jamás desprecia a nadie, por errado que esté. Dios aborrece el pecado, claro que sí, pero ama al pecador arrepentido. En nuestras familias también hay un amplio historial. Casi en todas las familias, incluida la mía, hay alguien con antecedentes penales. Hay personas que han empañado el buen nombre de la familia. Pensemos en el papá que nunca regresó a casa, en el abuelo mujeriego, en la prima estafadora o la tía prostituta o chismosa o vulgar, la abuela sinvergüenza, el primo drogadicto, el hermano alcohólico que dejó a su esposa, o la hermana que se fue con un hombre casado. ¿Qué sé yo? Hay de todo en la viña del Señor. Pero, sea como sea tu familia, nunca te avergüences de ella. Ama, perdona y abraza a todos tus familiares, con todos sus defectos y pecados, con el mismo amor con que nos ha amado y nos sigue amando Jesús. Jesús no vaciló en llamar familiares a sus antepasados. Él no renegó de ninguno de ellos. Jesús abrazó su árbol genealógico. Y lo más hermoso es constatar que Él tampoco se avergüenza ni de usted ni de mí. Jesús no se avergüenza de ninguno de nosotros. Jesús no se deja impresionar por nuestro oscuro historial. Nuestras acciones erróneas, nuestros pecados, no lo hacen titubear. Somos parte de su familia. Y a Él no le causamos vergüenza. Él nos asume y nos ama, así como somos. Definitivamente, el solo hecho de saber que Jesús nos ama con un amor así, ya es suficiente razón y motivo para querer cambiar y tratar de ser mejores cada día. No nos avergoncemos de nuestras familias. Amémoslos así como son, porque así nos ha amado Jesús. Número 3. Jesús emparenta con lo más santo de Israel. Fue hijo de Abraham e hijo de David. Un nombre de mujer sobresale al final. María, la madre de Jesús. El nombre de Jesús queda vinculado a personajes que ocupan la cúspide del pueblo elegido, pueblo santo de Dios. Es la manera con que San Mateo nos proclama que, con Jesús, la humanidad ha alcanzado su punto más alto. En él se cumplen todas las profecías y oráculos. Jesús es el ser humano más maravilloso y extraordinario que ha existido. Todas las estrellas palidecen ante su presencia. Nadie se le compara ni asemeja. Jesús preside la historia de la humanidad. Ahora hay un antes y un después de Cristo.
porque en Él se centra todo, en torno a Él gira todo. Él es el Hijo de Dios. Hace unos días escuché que en las clases de historia de las universidades ya no van a decir antes y después de Cristo para no ofender a los no creyentes. Con todo respeto, yo les digo a los no creyentes o a los ateos y a los creyentes también, que definitivamente hay un antes y un después de Jesucristo, claro que lo hay. Jesucristo vino a ser el parteaguas de esta historia, nuestra historia. Y quien se encuentra de frente a la persona de Jesucristo, reconoce que hay un antes y un después definitivamente. Cuando miramos a Dios, vemos al hombre, y cuando miramos al hombre, vemos a Dios que se ha encarnado. Jesús no es un hombre semejante a un Dios, ni un Dios semejante a un hombre. Jesús es Dios y hombre, lo suficientemente humano y cercano como para tocarle, para mirarle y amarle con todo el corazón, lo suficientemente poderoso y fuerte como para confiar a ciegas en Él. Jesús no es un Mesías que bajó al mundo en paracaídas, sino que es el Hijo de Dios que por amor y por gracia se enraizó en nuestra historia humana. Un Salvador irresistiblemente encontrado por millones de almas. Un Dios y hombre que en esta Navidad viene a encontrarse contigo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.